Muy buenas noches para todos los distritos de Mount Vernon con el pastor Héctor Delgado, Fort Washington con el pastor Lázaro Sedano, al distrito de Woodside con su servidor y el distrito de Corona con el pastor Hermes Taveras se unen en esta jornada de 22 días de oración y de estudio de la palabra de Dios. Desde Nueva York, con sede en la poderosa emisora Radio Amanecer Internacional para toda la República Dominicana y el mundo. Gracias por estar con nosotros y tener esta oración. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Reyes. Un abrazo especial para usted, para todo el equipo, Pastor Sedano, Pastor Héctor Delgado. Que la gracia, el favor y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Un saludo especial para todos los oyentes de Radio Amanecer. Que la bendición grande de Dios sea con todos ustedes. Si me permiten, antes de elevar esta oración a Dios, quisiera recordar las palabras de Jesús escritas en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 19. Jesús dijo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que confiados en esta palabra, en esta promesa con la cual Jesús se ha comprometido, vamos a acudir con confianza al trono de la gracia para presentar delante de Dios estos pedidos de oración. Oremos juntos, por favor, queridos amigos. Amado Dios, eterno Rey, glorificado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Que a ti sea la alabanza, que a ti sea el honor y el reconocimiento, porque solo tú mereces, solo tú eres Dios. Amén. Precioso Salvador, acudimos a ti confiados, motivados por la palabra que dijiste, que si pedimos vamos a recibir, que si buscamos vamos a hallar, que si nos ponemos de acuerdo dos o tres y pedimos, veremos tu mano poderosa obrando. Así que, Señor, en este momento presentamos delante de ti aquellas personas que están solicitando y junto con nosotros están orando por la salud. Pedimos que sean tocados por tu mano poderosa y que reciban sanidad en el nombre de Dios. Amén. Suplicamos por aquellos que están necesitando un trabajo. Pedimos por aquellos que necesitan bendición financiera. Clamamos, Señor, por aquellos que están pidiendo por la familia. De manera específica, aquellos que están luchando con un matrimonio deteriorado. Pedimos por tu gracia y tu misericordia, por la sangre de Cristo Jesús, que intervenga, Señor, en estos casos y que derrames bendición, que traigas restauración, que obres grandes milagros, que abras ventanas en los cielos y derrames sobre tus hijos bendición hasta que sobre y abunde. Clamamos también por aquellos que están pidiendo por algún familiar, de manera especial por aquellos padres, aquellas madres que claman por sus hijos. Suplicamos, eterno Rey, por aquellos que están pidiendo por la salvación de las almas. Y de manera muy especial elevo una oración por aquellos que están rogando, Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Te ruego, Señor, que les sea concedido ese pedido, que el Espíritu Santo descienda sobre ellos con poder, que las almas sean alcanzadas por tu palabra para salvación, que los hijos y familiares sean rescatados por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y oro finalmente, Padre amado, por este importante equipo de hombres de Dios que, motivados por el Espíritu Santo, están dedicando su tiempo a llevar tu palabra, a traer salvación, a anunciar el evangelio de Jesucristo y a orar con las personas. Bendice sus ministerios, bendice sus familias
Y te ruego, Señor, poder ver con mis propios ojos cuando deposites con tus manos sobre sus cabezas la corona de la vida eterna. Oro, Padre bueno, confiado, porque sé que nos has escuchado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por el privilegio de la invitación. Que el Señor les bendiga grandemente. Pastor Sedano, le saludo. Buenas noches. Buenas noches, mi pastor. Seguimos en la jornada de oración, jornada de comunión con Dios. Los días anteriores fueron más concentrados en oraciones. Esta vez oramos y escuchamos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Es importante saber que cuando estudiamos Apocalipsis, de 404 versículos, solo 126 no son citas directas ya de la escritura anterior en la Biblia. Así es que definitivamente estamos frente a una gran oportunidad. Vamos a hablar con Dios, pero vamos a escuchar a Dios hablándonos a través de su palabra. Después de la canción tema, vamos a presentar a nuestros dos invitados que estarán dando el soporte a este programa. Uno de ellos cada día va a tener 5 minutos de reflexión y de devoción concerniente al Apocalipsis, y el otro nos va a ayudar a estudiar y a aplicar detalles profundos, detalles sencillos, detalles de salvación, y nos va a ayudar a ver el triunfo de Jesucristo en el Apocalipsis, junto también a quien va a tener cada uno de los devocionales de 5 minutos durante las 22 noches. Profesor Héctor Delgado, pastor, es un hombre de Dios junto a Mari y a sus hijos, un hombre que ama la palabra de Dios y un hombre que ha profundizado en los estudios del libro de Apocalipsis. Cada noche nos tendrá 5 minutos de reflexión antes de tener a nuestro profesor y pastor, quien va a abordar junto a todos ustedes este maravilloso libro. Profesor, bienvenido, Héctor, que Dios te bendiga en estos devocionales de la palabra de Dios. Gracias, Reyes, por darme la oportunidad de estar con ustedes en este programa. Un saludo afectuoso al pastor Hermes, al pastor Lázaro, también a Wiggins, que tuvo la oración al principio, y a todos los amigos oyentes y ahora videntes a través de las redes que están mirando este programa y que durante estos 22 días serán invitados a reflexionar en uno de los libros más emocionantes de todas las escrituras. Yo pienso que si en términos de estudio de los libros de la Biblia fuéramos, por ejemplo, a la escuela, yo le aseguro que la primera materia no sería sobre el libro de Apocalipsis. De manera que quizás partiendo de una ilustración tan sencilla como esa, debemos entender que el libro de Apocalipsis, por más que tratemos de simplificarlo en algunos aspectos, siempre será un libro desafiante, porque requerirá de nosotros que pensemos en serio, que nos sentemos ante él con devoción, con entrega, con dedicación, que nos acerquemos a él pensando que tiene mucho que decirnos, pero que no nos está comunicando el mensaje que contiene de la manera normal que acostumbramos a leerlo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan o en una de las cartas del apóstol Pablo. Apocalipsis tiene muchos pasajes que son de fácil comprensión, pero tiene otros que son desafiantes y por lo tanto nos invitan a no ser ni siquiera remotamente ociosos mentales. Apocalipsis requiere mucho tiempo, mucha dedicación, pero como palabra de Dios también está destinado a ser una fuente de bendición para todos aquellos que quieran comprenderlo y estudiarlo, más que con el espíritu correcto, con la intención correcta, hacer la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, no solo para conocerla de manera abstracta, sino para ponerla en práctica, para interiorizarla y para hacerla parte de la experiencia. Si yo diera mi testimonio con relación al libro de Apocalipsis, lo primero que le diría es que me queda un mundo todavía por comprender. Pero lo poco o lo mucho que haya podido comprender del libro hasta ahora, después de años de estudio de este libro, le confieso que ha sido una completa bendición para mí. Yo vivo fascinado, encantado con el lenguaje apocalíptico. Es el género literario de este libro. No es una narración en prosa regular, es un lenguaje simbólico, lo que no significa necesariamente que toda
frase, término o palabra que está en el Apocalipsis sea simbólico necesariamente, y que de hecho no lo es. Pero predominantemente este libro es simbólico y nos desafía a decodificar el mensaje que tiene, que es un término que me gusta utilizar. Si leemos bestias, obviamente deberíamos entender un reino. Si leemos cuernos, deberíamos entender un poder o potencia. Y así sucesivamente. Cada término nos desafía a interpretarlo y a entender lo que está escondido en él. Yo le llamo a eso una especie de codificación. Y me gusta también pensar en el libro de Apocalipsis como en una historia de ciencia ficción real. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a través de las producciones cinematográficas a exponernos a las producciones y a las películas de ciencia ficción, donde interactúan seres de otro mundo, donde las personas tienen superpoderes que lo pueden aplicar o utilizar de manera incondicional. Yo pienso que el libro de Apocalipsis es como la ciencia ficción del primer siglo, pero que es un lenguaje muy interesante porque como está contenido en símbolos y dado que el símbolo en sí mismo tiene un poder increíble, entonces el mensaje cobra mayor fuerza y posibilidad de impactar la vida de los lectores y en este caso de los oyentes también, y ser impresionado por él y ser invitado a reflexionar. Quiero pensar así brevemente en los minutitos que quedan en el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 1. Desde el principio, el libro de Apocalipsis se muestra como una revelación, algo que se da a conocer, algo que en la voluntad de Dios nace por amor, para ser dado a sus hijos a través de toda una dinámica bonita, hermosa, interesante y cautivadora. El texto dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y luego entonces dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Siempre me impresiona este texto porque lo que preocupa a muchos parecería ser que es lo primero que Apocalipsis quiere que no sea nuestra mayor preocupación. Hay personas que dicen, yo no logro entender, tengo miedo por lo que leo allí. Pero Apocalipsis, desde sus primeras palabras, nos dice a nosotros, esto es una revelación. Lo que vemos como algo oculto, difícil de entender, Apocalipsis lo presenta como algo que ha sido dado a conocer. Y evidentemente ahí entra en juego la dedicación que debe tener el lector para entender el Apocalipsis. Me llama también la atención que es una revelación de Jesucristo, pero no en primer lugar. Es una revelación de él porque él la está mediando o dando a conocer, o es una revelación que ha sido dada a través de él, pero el texto también es claro cuando dice que Dios se la dio. De manera que en primer lugar Apocalipsis es una revelación de Dios Padre, que es mediada o dada a través de su Hijo, quien a su vez la da a su siervo Juan, pero no de manera directa, sino también mediada o a través de un ángel, que en el capítulo 22 es llamado mi ángel por Jesucristo mismo. De manera que este ángel es el ángel de Cristo, quien posee una autoridad súper especial y quien es el encargado de dar a conocer estos misterios maravillosos del plan y el propósito eterno de Dios y que ahora han de ser comunicados a la raza humana a través de un profeta. Sirvan estas palabras introductorias para motivarlos a ustedes a confiar en esta revelación, para abrir su mente y su corazón para recibir esta revelación, para interiorizarla y permitir que esta revelación pueda lograr el propósito con el cual fue dada. Que Dios pueda bendecirles rica y abundantemente a todos ustedes. Gracias, muchas gracias, Pastor Héctor. Voy a pedirle al Pastor Sedano que presente a nuestro querido amigo, compañero, invitado, después que les diga a los que están ahí que ahora tomen su Biblia, tomen una libreta de apuntes, tomen lápiz, lapicero, y entonces Ángelo está allí, Pastor Hermes, para leer el primer capítulo, y entonces ya el Pastor Lázaro le introduce. Adelante, querido Ángelo. Muy bien, leemos el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Leemos la versión de la Reina Valera de 1960. La revelación de Jesucristo que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fin del capítulo. Bien, en este momento entonces estamos listos para iniciar lo que a todos nos tiene interesado, y definitivamente es una linda oportunidad, es un privilegio. Para mí es uno de los programas más desafiantes y más extraordinarios en que nos hemos embarcado. Pero en este momento, al presentar al exponente, le doy gracias a Dios por él, por tenerlo. Yo conocí a mi compañero, a mi pastor, a mi amigo, el pastor Hermes Tavera, en la universidad, y estrictamente lo que significa doctor. Desde que yo le conocí iniciando en la universidad, ya yo entendía que era un doctor, definitivamente, así lo entendí. Los años han pasado, ha estudiado mucho, tiene su doctorado. Muchos doctores se sienten bien sentándose a escucharlo y aprender, y nosotros estamos contentos. Yo estoy en lo que en este momento se sientan tranquilos aquí, dispuestos a aprender, a escucharlo y a disfrutar lo que Dios le ha dado, y sobre todo su amistad siempre leal, su sencillez, un hombre sencillo. Para mí es tan importante combinar todo eso y recibirlo en esta hora, en esta enseñanza, en esta búsqueda de Dios a través de su palabra. Adelante, pastor y doctor, amigo y hermano Hermes Tavera Bueno. Usted tiene 25 minutos libres para exposición y luego volvemos con usted. Es un gusto de verdad estar en contacto con ustedes y entre compañeros.
Lázaro muy generoso en su presentación, una sugerencia, crean la mitad y pongan la otra mitad en duda, pero sí, con la ayuda de Dios vamos a exponer la palabra de Dios. Gusto estar con Héctor Delgado, con mi amigo Andrés, amigos queridos, y entrar en esta trayectoria para descubrir mensajes gloriosos de nuestro amado Jesús. Hoy vamos a rescatar algunos detalles importantes del capítulo 1 de Apocalipsis. Pero antes quisiera llevarles conmigo a el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios se encontraba cautivo en Egipto. Moisés, por otro lado, habiéndose educado en el mismo palacio de Faraón, ahora era un enemigo del imperio, era un enemigo del poder y se encontraba desterrado en el desierto de Madián, lejos del pueblo, lejos del poder, lejos de cualquier reconocimiento, ostracizado totalmente de la sociedad. En ese momento Dios se decide a actuar, el tiempo llega para Dios enviar una revelación, pero cuando Dios decide enviar una revelación es porque al mismo tiempo Dios va a actuar y la revelación siempre acompaña la acción divina o viceversa. Cuando Dios actúa, siempre se revela, y cuando Dios se revela es porque va a actuar. De modo que Dios se le aparece a Moisés en el desierto de Madián y le encomienda la misión de liberar, de ser el instrumento de liberación del pueblo. Y en Éxodo capítulo 3, verso 14, verso 13, Moisés dice, Señor, si voy ante el pueblo y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le responderé? Entonces, Dios respondió, verso 14. Ese verso es uno de los versos más importantes en toda la revelación bíblica, especialmente en el Antiguo Testamento. Dios le dice a Moisés, verso 14, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Aquí tenemos un detalle. Dios revela su nombre. Dios manifiesta su nombre. Eye hacer eye. Yo soy el que soy. Y le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Esa expresión, yo soy, juega con los sentidos del verbo ser. Y es como tratar de conjugar el verbo ser en muchos tiempos. Por lo menos así fue entendido en una larga tradición judía que se revela en la Septuaginta y en otros escritos judíos del primer siglo. Era el entendimiento que tenía. O sea, era como decir, yo soy es, yo era, yo soy y yo seré, en una misma frase, en una misma expresión. Yo era, yo soy, yo seré. Eso significaba el yo soy, el que siempre es. Algunas traducciones ponen el eterno. De modo que aquí tenemos tres elementos importantes. Cuatro elementos. El pueblo de Dios se encontraba en crisis. El instrumento que Dios va a usar para liberar a su pueblo está desterrado en el desierto. Número 3, Dios se le revela como el que siempre es, el que era, el que es y el que siempre será. Y finalmente Dios le dice, te ha enviado. Ese yo soy es el que te envía para que liberes a tu pueblo. Son cuatro elementos que quisiera que los repitas, que los recuerdes, que los repases conmigo. Número 1, el pueblo de Dios se encontraba en crisis. Número dos, el instrumento que Dios va a usar para revelarse, para actuar en liberación, Moisés se encontraba desterrado fuera del lugar de la liberación. Y número 3, Dios se le aparece
en medio de su soledad, en medio de su destierro, y se le aparece como el yo soy, el eterno, el que siempre es. Y número 4, lo envía. Dile, yo soy, te he enviado a vosotros. Esos elementos son importantes para entender el Apocalipsis. Más adelante, después que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les envía a construir un santuario, y la construcción del santuario se narra en la segunda parte del libro de Éxodo, los capítulos 25 al 40. Aquí el personaje central en el ministerio del santuario es el sacerdote, y los capítulos 28 y 39 son dedicados a describir las vestiduras sacerdotales. Lo mismo que en el capítulo 29 se dedica a mostrar el servicio sacerdotal, porque lo que fue Moisés en la primera parte del libro de Éxodo, el instrumento de liberación y de mediación entre Dios y el pueblo, lo va a hacer el sacerdote en la historia israelita en el santuario. Moisés subiendo al Sinaí a encontrarse con Dios para interceder con el pueblo, va a ser sustituido por el sacerdote en la historia de Israel, no volviendo al Sinaí, sino mostrándose en el santuario de Israel. Y ahí entonces se presenta en Éxodo las funciones del sacerdocio, Éxodo 29, las vestiduras sacerdotales que tenían un bello significado en Éxodo 28 y 39, y todo el servicio del santuario y sus utensilios en Éxodo 40. Esto también es importante para entender Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a relacionar estos eventos del Éxodo con lo que está ocurriendo con Juan, como se narra en Apocalipsis 1. En primer lugar, encontramos verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano, compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí vemos a Juan desterrado. De la misma manera como Moisés estaba lejos de su pueblo, lejos del pueblo de Israel, lejos de Egipto, así también Juan lo encontramos desterrado. El pueblo de Dios está en crisis. El imperio romano está persiguiendo ferozmente al pueblo de Dios, y el instrumento de revelación, Juan, está desterrado en Patmos. Pero es en ese momento cuando en el verso 4 vemos palabras interesantes. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, gracia y paz a vosotros de parte de, y al decir de parte de, Juan está diciendo quién se le reveló, de parte de el que es y que era y del que ha de venir. Juan está parafraseando el significado de lo que para los judíos era el tetragrammatón, el significado de Yahweh, del nombre Jehová, el yo soy, que significaba el que es, el que era y el que será. Y Juan está diciendo, de la misma manera como Jehová, el yo soy, se le apareció a Moisés en el desierto, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, se me ha aparecido aquí en la isla de Patmos. Más adelante, verso 10 dice, y fui yo en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy. Y note, la primera expresión de Jesús aquí en Apocalipsis es yo soy, como fueron las palabras con las que Dios se le identificó a Moisés. Yo soy el que soy. Y ahora Jesús se presenta con el significado de Jehová. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Es decir, el que era, el que es y el que ha de venir. Envía. No te escribe en un libro lo que ves y envía. Y aquí está el cuarto elemento. Dios le dice a Moisés, dile yo soy,
te ha enviado. Y ahora Jesús se le aparece a Juan y dice, yo soy, y ese yo soy es el que te envía a decirle a las iglesias un mensaje esperanzador. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahí comienza a describirse a Jesús. Se describe a Jesús con una vestidura larga que llegaba hasta sus pies, con un cinto en su pecho. Si usted compara esta descripción de Jesús en Apocalipsis 1:13 con las vestiduras sacerdotales en Éxodo 28 y Éxodo 39, usted encontrará que lo que quiere describir es a Jesús como un sumo sacerdote. De modo que, de la misma manera como en el libro de Éxodo, Dios en la primera mitad se revela como el gran yo soy, que acompaña a su pueblo a la liberación, y en la segunda mitad como el sumo sacerdote que intercede por su pueblo, Jesús se presenta aquí en el libro de Apocalipsis como el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir, y se presenta también como el sumo sacerdote que intercede por el pueblo de Dios. De modo que el mensaje básico de Apocalipsis es que Dios es, de Apocalipsis 1, es que Jesús es tu liberador y que Jesús es tu intercesor. En el libro de Éxodo, capítulo 33, hay una crisis porque el pueblo ha pecado y ahora se ha puesto en juego si Dios los acompañará en el camino. Y Dios le dice en Éxodo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, vete de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel que echará al Heveo, al Jebuseo, al Amorreo, al Heveo y al Cananeo, y al Fereceo y al Jebuseo, y subirás a la tierra que fluye leche y miel, pero no subiré contigo, no sea que te destruya en el camino. Dios se niega a ir con su pueblo. Más adelante, Jehová le dijo, Moisés intercede y le dice a Dios que él quiere que él mismo vaya. Entonces Dios responde. Versículo 15, versículo 14, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Respondió Moisés, si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Nota lo maravilloso. Lo importante en toda la liberación es que la presencia de Dios los acompañaría. Dios dijo, yo voy a enviar mi ángel que los acompañe en el camino. Yo voy a enviar mi ángel, pero yo no voy. Y Moisés dijo, si tú no vas, Señor, no nos saques de aquí. Entonces Dios dijo, mi presencia irá contigo y le daré descanso. Lo mismo dice Jesús en Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, por tanto, id, discipulad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, yo voy a estar siempre, mi presencia irá con ustedes. Y ese es el mensaje de Apocalipsis 1. Las 7 iglesias representan 7 periodos, 7 tiempos de la iglesia de Dios a través de las edades, desde la iglesia primitiva hasta la iglesia en el fin del tiempo. De modo que cuando se presenta Jesús caminando en medio de las 7 iglesias, es otra manera y las iglesias representan 7 tiempos hasta el fin del tiempo, es otra forma de Jesús decir, yo estoy con la iglesia todo el tiempo, en medio de las edades, en medio de las iglesias, en medio de las etapas que pase mi pueblo, mi presencia irá con ustedes.
ese trasfondo del Éxodo en Génesis 1 revela que en Apocalipsis 1 revela que Dios se quiere mostrar como el gran yo soy que libera a su pueblo, Cristo como el sumo sacerdote que intercede por su pueblo y como el Dios siempre presente en la historia de su pueblo. La iglesia no ha pasado un segundo en medio de la tribulación sin que Dios esté con ella. Dios siempre acompaña a su pueblo. En medio de las dificultades que tú puedas estar pasando, en medio de las turbulencias de tu vida, el sumo sacerdote, el que es, el que era y el que ha de venir, estará contigo como lo ha estado y lo está en este momento. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga siempre. Hay lugar para uno más, cantaba Juan Francisco. Pastor Lázaro, le doy la oportunidad a usted, luego al profesor Héctor y su servidor continúa. Hago una pregunta inocente en este momento. Si el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿por qué la gente cuando va al libro tiene una actitud de que no entiendo, es complicado, no voy a llegar, hay cosas muy complejas? ¿Qué es lo que ha llevado a esa actitud de los estudiosos del Apocalipsis? Hay una tendencia humana a pasar todas las cosas por el sedazo de sus necesidades, de sus temores, de sus debilidades. De modo que lo que yo temo, lo que yo quiero o lo que no tengo, determina muchas veces lo que yo busco y hace que yo busque donde no hay lo que yo quiero. La gente teme, la gente la gente corre más porque le persiguen que porque ama lo que está delante. Eso es parte de la naturaleza humana. De modo que al acercarnos a Apocalipsis, encontramos lo que estamos buscando. El que quiere encontrar temor va a encontrar en el Apocalipsis mensajes satánicos, simple y llanamente lo que Satanás va a hacer, lo que la bestia va a hacer, las tribulaciones. Pero Apocalipsis es un mensaje importante de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 3, Jesús dice algo importante. Imagínese que alguien baje del cielo y te diga, te voy a contar lo que yo vi. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12 dice, conozco un hombre que sin el cuerpo no lo sé o sin el espíritu Dios lo sabe, que fue llevado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre escuchar. Sin embargo, en Jesús de Nazaret, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a revelar a Dios. En Juan 3, capítulo 3, verso 31, dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas terrenales. El que viene del cielo está por encima de todos y de lo que ha visto y oído testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da espíritu por medida. Jesús está diciendo, el que es de la tierra habla lo terrenal, pero el que viene del cielo habla lo que oyó al Padre hablar en el cielo. Nota que en Apocalipsis, como el pastor Héctor mencionaba, es la revelación de Jesucristo que le da Dios para manifestar. Se origina en Dios, es lo que Jesús oyó en el cielo, que viene a entregarlo a la tierra. Y aquí en Juan, Jesús dice, lo que yo vi y oí en el cielo de mi Padre, eso es lo que vine a testificar. Ahora, dice el texto, el que no recibe su testimonio es porque habla las cosas terrenales. La gente está enfocada en las cosas terrenales, en la supervivencia terrenal, en sus temores y no en el mensaje de Jesús. Apocalipsis es una ventana en el cielo donde por medio de ella podemos ver las cosas espirituales. Y esta es la importancia de este programa, Pastor Lázaro. Cuando usted me invitó, para mí fue un gozo porque
pocas personas se dedican, como usted me lo planteó, a ver el mensaje del cielo, el mensaje acerca de Jesús, el mensaje que da Jesús de lo que ha oído en la esfera celestial, y no simplemente una panacea para nuestros temores o nuestros quereres. Lázaro, me gustaría añadir algo allí respecto a lo que el pastor Hermes ha comentado. En la angustia que los seres humanos están reflejando hoy día, tenemos un vivo reflejo de que anhelan, ansían y buscan y quieren algo más de lo que tienen. Pero realmente lo están buscando en el objeto equivocado. Apocalipsis, como una revelación, es una invitación tierna que Dios le está haciendo al ser humano a ver más allá. El término Apocalipsis implica la idea de un velo que ha sido quitado y que estaba sobre algo, para entonces dar paso a la visión a lo que estaba oculto por el velo. Apocalipsis es precisamente eso, una revelación del futuro que Dios tiene reservado para los seres humanos. En la angustia de los seres humanos, vemos la necesidad de algo más. Y en esta revelación está lo que puede suplir esa necesidad. Pero evidentemente, esa revelación que está destinada a llegar a nosotros tiene que ser creída, tiene que ser aceptada, tiene que ser recibida. De otra manera, no se quedará más que allí donde está una revelación en la Biblia. Un detalle más, ¿sí? Un detalle más es que cuando Moisés va a liberar al pueblo, primero se interesa, dime quién es. Yo tengo que saber qué Dios se me ha revelado para saber la acción que yo voy a hacer. Apocalipsis no trata con mi liberación, trata con la revelación del Dios que libera. Si yo no conozco al Dios que libera, nunca seré liberado. Moisés dijo, cuando yo vaya al pueblo de Israel y le diga quién me ha enviado a liberarlos, yo tengo que saber quién es. Entonces Dios se le reveló a Moisés. El pueblo hoy está interesado en su liberación y no está interesado en el Dios que libera. Estás en mute, mi compadre. Sí. Reyes, estás en mute. Gracias. Profesor, ¿hay algo en el capítulo número 1 que se pueda malinterpretar, que se pueda sacar fuera del contexto para el cual está escrito, que pueda ser malinterpretado? ¿O todo lo que está allí está bastante claro para nuestros amigos de la iglesia y para nuestros hermanos de la iglesia? Yo yo veo todo muy claro, pero nunca es bueno subestimar la capacidad de las personas para descubrir lo que no está. Básicamente, algunas personas toman las iglesias como mensaje en el pasado de Dios a iglesias que estaban en Asia. De paso, había más de 7 iglesias en Asia. Si usted lee, por ejemplo, en la carta a Colosas, capítulo 4, dice la carta que le envía a la Odisea, leedla también vosotros. Eso indica que la iglesia de Colosas estaba muy cerca de la Odisea. Y eso no necesitamos la Biblia, porque de paso, el que va al Asia Menor hoy en Turquía, a la Anatolia antigua, nota que Colosas está a unas millas de la Odisea. De modo que no eran 7 iglesias que habían en Asia. Habían más de 7 iglesias. El hecho de que Juan envíe el mensaje a 7 específicas iglesias sugiere que está jugando con el número 7, con la totalidad, lo que indica que no tiene que ver con las iglesias como tales, sino con la totalidad del tiempo, porque el espacio es más de 7, por lo tanto está hablando de la totalidad del tiempo. Jesús andando entre las iglesias es Jesús andando en todo el tiempo, de modo que algunos que quieren tomar las iglesias como simplemente iglesias locales del primer siglo, fallan al reconocer el aspecto temporal de que había más de 7 iglesias, por lo tanto debe tomarse no local, sino como en el eje temporal. Las 7 iglesias son todos los tiempos a través de los cuales Cristo camina y se mueve en su presencia en su iglesia. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a la última del pastor Lázaro, Héctor y un servidor. Pastor Taveras, si fuéramos a ver un punto trascendente, relevante
un elemento que deba ser único para nosotros en el capítulo 1, quizás es más, pero lo que usted considere más relevante que debemos llevar con nosotros y tomarlo en cuenta. Bueno, voy a tocar antes de tocar el más relevante para mí, eso es subjetivo. Quiero tocar algunos detallitos que veo importantes. Por ejemplo, Jesús dice que Él está con su iglesia todo el tiempo, está en medio de los 7 candeleros. Eso es importante. Jesús está con su iglesia. Tiene las 7 estrellas en su diestra. El versículo 20 dice que las 7 estrellas son los líderes o mensajeros de las iglesias. Dios tiene en control los dirigentes del pueblo de Dios. Eso es algo extremadamente importante. Pero para mí lo más importante, que es lo que Dios quiere mostrar, el sentido del capítulo 1, es que en medio de la tribulación que esté pasando el pueblo de Dios, como Moisés en el desierto, como Juan en Patmos, Dios se te puede revelar. No hubiese existido un Moisés si no hubiera un desierto de Madián, y no hubiese existido un Juan, un Apocalipsis sin un Patmos. Y es probable que la nueva persona que tú serás no exista sin la tribulación por la que estás pasando. En medio de las dificultades económicas, familiares, en medio de las tribulaciones que estás pasando ahora mismo, más que una tribulación, es un medio por el cual Dios se te está revelando. Trata de descubrir el mensaje de Dios en medio de tu angustia. En tu Patmos, el gran yo soy viene a ti y te dice, yo soy, estoy contigo. Amén. Me gustaría añadir algo más, partiendo de lo que leímos al principio, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Podría entenderse de pronto que hablamos de un Dios que, aunque se revela, está lejano. Está allá en el cielo, pero desde allá es cierto, nos envía algo, pero sigue estando allá. De hecho, en el capítulo 4, Juan es llamado a subir al cielo y allí ve a Dios sentado en su trono. Pero cuando vemos que el gran yo soy está en medio de los candelabros, esa es la realidad de un Dios que, aunque mora en el cielo, tiene la capacidad de morar también con sus hijos aquí en la tierra. Es un Dios cercano Amén. a la mano. Amén. Y para mí eso es sumamente relevante, porque si hay una cualidad que identifica al ser humano es el sentido de soledad, de a mí nadie me comprende, de yo me siento solo, yo soy un fracasado. No todos piensan así, pero tenemos una gran cantidad de masa humana, de seres humanos que piensan de esa manera. Dios es un Dios cercano. Las manos que estaban posadas en el trono, enviando esa revelación desde el cielo a la tierra, fueron las manos que tocaron los hombros de Juan aquí en la tierra y le dijo, no temas, yo soy el primero, soy el último. Estuve muerto y volví a vivir. Dios es un Dios presente, un Dios cercano que está a la mano. Gracias. Profesor Hermes, una de las preguntas que me escuchará siempre hacer en esta transmisión de estos 22 días, de los días que usted va a estar con nosotros, muchos amigos de nuestra iglesia que todavía no han entregado su vida a Jesucristo. ¿Cómo el capítulo número 1 le manda un mensaje especial a todos esos amigos de nuestra iglesia que están escuchando el programa en este momento? La iglesia de Dios se encontraba en un momento difícil y de crisis en el fin del primer siglo, y se origina una cadena, como mencionaba el pastor Delgado, Dios a través de Jesucristo, a través de su ángel, a Juan, para sus siervos, para las iglesias, una cadena de revelación para que llegue a las almas necesitadas. Tú que me estás escuchando, el mensaje te está llegando en esta hora. Tú estás en crisis, estás en una necesidad, necesitas a Cristo, y ahora mismo Dios ha enviado un mensaje a través de su Hijo Jesucristo, a través de su ángel, a través de sus pastores. Ha motivado un grupo de pastores para que puedan tener una iniciativa para llevarte el mensaje a ti. Eso indica que esa cadena de revelación que fue el Apocalipsis, la revelación de Dios por Dios a Jesucristo, por medio de su ángel, a Juan, a los siervos, a la iglesia, se está cumpliendo en este momento. Dios inició una cadena de salvación para revelársete, para que lo conozcas, y al conocerle, Dios te va a liberar. Dios va a romper las cadenas de la esclavitud en las que estás, de los vicios, del pecado, de los problemas, de las deficiencias, de las deudas. Esta cadena de revelación en la cual estos grandes pastores que han dado esta iniciativa son parte, instrumentos de Dios, es para que el mensaje de liberación llegue hacia ti. Una
introducción a lo que vamos a tener mañana breve, profesor, ahí. Oh, mañana se presenta un tema muy relevante porque se presenta al Jesús que tiene poder sobre la muerte. El Jesús que tiene poder sobre la muerte. Muchas gracias. Entonces, vamos a orar por todos los pedidos que están allí. Siempre vamos a terminar orando el invitado, el profesor Héctor, también nuestro invitado especial y teólogo de base, y el pastor Sedano y un servidor, por los pedidos que están ahí en el chat. Agradecemos a Susana, le manda saludos. Pastor Hermes está allí. Susana es de mi equipo. Y hay una cita aquí con la cual vamos a ¿Está concluir. transmitiendo por Radio Amanecer? Sí, claro que sí. Oh, pues saludos a todos, ahora es que lo sé. Sí, Lázaro y yo se lo habíamos dicho varias veces. Es que ustedes saben, después que uno cumple ciertos años, uno olvida. Pero saludos, Susana, perdona que había cometido esa gran falta de no saludarte. Dice, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente puede verse en estos tiempos. Camino a Cristo, la página número 90. Le invitamos esta noche a que lea el capítulo 2 de Apocalipsis mañana durante el día y reflexione en lo que hemos aprendido esta noche. Los distritos de Mount Vernon, el distrito de Fort Washington, el distrito de Corona y el distrito de Woodside. Estamos llevando esta programación junto a Radio Amanecer Internacional para bendición de República Dominicana, Estados Unidos y todo el mundo. Vamos a orar en este momento. Voy a pedirle que inicie esta oración por todos los pedidos que hay en el chat. El pastor Héctor Delgado, va a continuar el pastor Sedano, luego voy a continuar yo y el pastor Hermes entonces va a cerrar. Bueno, oremos. Bondadoso Padre y amante Dios, gracias por darnos la oportunidad de ser como un eslabón en esa cadena de revelación que iniciando en el corazón tuyo, Padre eterno, ha sido mediada y comunicada a nosotros a través de Cristo, su ángel, Juan y el libro de Apocalipsis. Es un honor y un privilegio pertenecer a tu iglesia, a tu pueblo, y es un honor y un privilegio compartir estas verdades. Permite que estas verdades lleven sanidad espiritual a todas aquellas almas dolientes que sufren, que anhelan tener seguridad, que quieren ver una luz en el camino que les guíe hacia una senda de seguridad, hacia un futuro promisorio. Ruego que en esta jornada de estudio ellos encuentren ese camino, que es el camino tuyo, tu Señor, que nos conduce al Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Padre, en este momento te suplico por aquellos que están lejos, que ni siquiera saben que estamos aquí adorándote y estudiando tu palabra. Allá, Señor, en su distancia, en su soledad, alcánzalos, tócalos. De alguna forma, revélale que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, que está antes que nosotros y estará después, pero que siempre estarás con nosotros. Alcánzalo, Señor. Llénalo de esa confianza, de esa certeza, de tu grandeza, de tu cercanía y de tu amor. Nos colocamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, colocamos todos los pedidos de oración que hay en el chat. Siempre, cada una de estas 21 noches que nos restan, a las 7:50 de la noche para República Dominicana, estaremos tomando llamadas, orando durante los minutos previos al estudio de tu palabra. Pero esta noche ponemos todos esos pedidos: salud, familia, trabajo, situaciones emocionales, situaciones con el COVID. Ponemos todo el personal de Radio Amanecer en tus manos de amor esta noche. A cada uno de los locutores, a cada uno de los administradores, a cada uno de los que están allí para llevar este mensaje de salvación. Gracias porque en medio de esta pandemia, Ángelo, que está allí en cabina, está haciendo un esfuerzo extraordinario
para que este programa salga y sea de bendición. Gracias por el pastor Scrogin, gracias por Susana, gracias por cada locutor especial que hay allí que se entrega a ti para transmitir un mensaje de reavivamiento, de salvación y vida eterna. Toma cada pedido de oración esta noche en tus manos y dirige hoy que oramos por esta poderosa emisora a cada uno del personal de ella y presérvalos para el reino de los cielos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido Dios, en esta hora hay una persona que como Moisés se encuentra lejos de ti, que como Juan se encuentra lejos de su pueblo, pero tú te has dispuesto a salvarle, a liberarle, a usarle para la liberación de otros. Revélate a esa persona, muéstrale tu amor, dale un abrazo de ternura y muéstrale que tú eres el que siempre serás, que no le abandonarás y estarás con ella siempre. Amén. Salva, oh Padre, libera en esta hora, rompe las cadenas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.